tema de Ley Orgánica de Protección de Datos, el tema de cookies, varios aspectos que tenemos con respecto a lo que son las nuevas tecnologías. Va a estar a cargo de Francisco Javier Rosales Villegas, que pertenece a la agencia Protección Report SL, ¿sí? Así que le cedo la palabra y a ver qué nos cuenta. Bueno, buenas tardes. En un primer lugar, lo que quiero agradecer a Adobe Creative Day Granada, al grupo que ha organizado este evento. Quiero agradecer el que nos haya dado la posibilidad de asistir, ¿de acuerdo? Y felicitarles por este magnífico evento que estamos viendo, que está muy bien organizado, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Mi nombre es Francisco Javier Rosales Villegas, soy abogado, consultor de la empresa Protection Report. Protection Report es una consultora especializada en servicios relacionados con las nuevas tecnologías, asesoramiento para el correcto cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y normativa relacionada. Tenemos una gran trayectoria porque esta empresa nace en el año 2002, tenemos una amplia experiencia en este ámbito. Sobre todo principalmente nuestra política de trabajo, aunque somos una empresa granadina, nos movemos a nivel nacional, ¿de acuerdo? Nuestra política de trabajo es presencial, personalizada, y bueno, a día de hoy contamos con una gran trayectoria de clientes pues, distribuidos por la geografía española, contando con alrededor de unos 10.000 clientes, ¿de acuerdo? En un principio, el objeto de esta ponencia principalmente no se trata de un curso, de una tesis, principalmente por el tema del tiempo, ¿no? Estamos muy limitados de tiempo, ¿no? Sobre todo, bueno, el objeto es aclararos una serie de dudas relacionadas con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Yo creo que en el día a día se nos van presentando situaciones relacionadas con esta normativa. Por ejemplo, vamos a comprar unas gafas y nos están dando un documento en virtud del cual tenemos que autorizar al establecimiento a recoger los datos con unas finalidades y tal. Nos llega un correo electrónico y en ese correo electrónico pues principalmente aparece una cláusula legal. O bueno, sin ir más lejos, vamos a un establecimiento, una tienda de chino o algún restaurante y vemos que aparece un cartelito en el cual hace referencia a que nos encontramos en una zona videovigilada, ¿de acuerdo? Sí es cierto, pues que es una normativa que cada vez está yendo a más. Sí es cierto que, que aunque lleva en vigor unos cuantos años, es quizá últimamente cuando más se está aplicando. Y bueno, y como digo, intentaré de una forma sencilla con ejemplos y tal, de una forma práctica, pues que conozcamos mucho mejor, que después de salir de aquí conozcamos mucho mejor todo esto. Espero que no se me duerma nadie, estamos a la hora de la siesta, pero bueno, intentaré que por lo menos eso no ocurra. Ahora mismo estamos en una sociedad en la cual, pues se puede denominar como era de la informática, era de la tecnología. En algunos casos, pues escuchamos por ahí hablar de la edad del byte, del megabyte, del gigabyte, del zettabyte, en fin, estamos muy relacionados con el ámbito de la informática, ¿vale? Escuchamos diariamente Internet de las cosas, cloud computing. Vemos que, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología está avanzando a un ritmo bestial, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, si nos ponemos si pensamos que hacemos pues cada día, ¿no?, de una forma cotidiana, pues bueno, nos levantamos por la mañana, antes cogíamos un periódico en formato papel, hoy en día ya ese soporte lo hemos apartado, directamente cogemos un periódico digital en el cual efectivamente pues leemos lo que nos interesa, para ir a trabajar cogemos un coche, en ese coche podemos tener GPS, por lo tanto ya estamos transmitiendo datos, incluso en el trayecto en muchas ocasiones utilizamos un teléfono móvil, en el cual también utilizamos el WhatsApp, utilizamos tablets, llegamos al trabajo, trabajamos muchos de nosotros delante de un ordenador personal, en el cual pues también enviamos correos electrónicos. Como vemos, son ejemplos que se nos dan de una forma habitual de intercambio de información y de transmisión de datos, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta que la tecnología permite la creación, generación, acumulación y flujo de datos de una forma bestial, ¿no?, que es lo que estamos acostumbrados a. Sí es cierto que la tecnología, tiene una serie de ventajas, las cuales son evidentes, ¿vale? Pero también es cierto que hay que tener en cuenta que también tiene una serie de peligros, ¿vale? Sí es cierto que cada vez existe una mayor preocupación por la intimidad y la protección de la misma, ¿vale?
Y bueno, y según estudios realizados sobre encuestas realizadas a ciudadanos, bueno, pues sin ir más lejos, bueno, la protección de la intimidad estaría justo después de preocupaciones pues tan flagrantes como, por ejemplo, el paro, el terrorismo, etcétera, ¿no? O sea que esto da un claro carácter de la importancia que tiene digamos, todo esto, ¿no? Bien. Seguimos con los ejemplos. Bueno, pues cualquier pago o compra online, los me gusta, las búsquedas de información, los mensajes, los tweets, los chats, WhatsApp, cualquier gestión que hacemos por internet, hay que tener en cuenta que está dejando un rastro, ¿de acuerdo? Hay rastros que, bueno, que en muchos casos no se pueden borrar. Todo esto os lo digo porque es cierto que la Ley de Protección de Datos está ahí, que de alguna forma su objeto es proteger los datos, protegernos, digamos, nuestros datos personales, pero también hay que tener en cuenta que somos nosotros los que debemos hacer un uso diligente de nuestra información, ¿vale? Tened en cuenta que cuando vamos a algún tipo de establecimiento, vamos a una feria, resulta que hay algún tipo de formulario en el cual, bueno, rellenándolo nos da acceso a participar en un concurso, por ejemplo, y nosotros alegremente, pues bueno, rellenamos ese documento, lo enviamos y tal, porque bueno, el premio es un viaje a Cancún y bueno, nos interesa, bueno, porque nos puede tocar, ¿no? Sí es cierto, bueno, pues que ese concurso realmente no es gratis, ¿vale? La participación en ese concurso no es gratis. Muchas veces hay que leer las letras pequeñas porque en muchos casos en esa letra pequeña ya nos están informando perfectamente de que van a recoger los datos, qué fines le van a dar a esa información y tal, pero sobre todo incluso están informando de que esos datos pues pueden ser cedidos a terceras empresas, pueden ser cedidos a la Federación Española de Empresas de Marketing, en fin. Lo que quiero decir que en muchos casos hay que ser conscientes del valor que tienen nuestros datos, ¿no? Es decir, si por ejemplo, pues por el envío de datos nos están dando algún tipo de premio y tal, quizá a lo mejor el valor de nuestros datos es superior a ese premio, ¿vale? Sobre todo quiero que seáis conscientes de eso. Cosas que nos pasan en el día a día. Bueno, pues alguien ha leído que hice el contrato o las cláusulas que aparecen en el contrato que firmamos en muchos casos cuando nos descargamos una aplicación. Sí es cierto que es un contrato en el cual, bueno, pues tiene 1,5 metros, como se suelen decir, y bueno, en muchos casos directamente le damos al acepto. Yo recomiendo que lo leáis, en muchas ocasiones probablemente aprenderemos mucho y efectivamente valoraremos realmente si vale la pena suministrar esa información o no vale la pena, ¿vale? Y esa información que aparece en el buscador asociada a mi nombre, la he subido yo, tiene que estar ahí, puedo ponerme, puedo cancelarla, rectificarla, en fin. Bueno, vamos a hacer especial hincapié en una serie de siglas, ¿vale? Sobre todo que nos van a ayudar en mayor profundidad a entender la materia. Estas siglas son LOPD, que es como se le conoce vulgarmente a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, del año, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, y LSSI, bueno, pues se considera la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Muchas de las medidas que vamos a ver relacionadas con la protección de datos van a ir alrededor de estas dos legislaciones. Sí es cierto que bueno, hay un Real Decreto, tampoco me quiero meter mucho con la legislación porque casi todos provenís del ámbito técnico, ¿vale? Pero hay un Reglamento de Medidas de Seguridad, el 1720/2007, que desarrolla la ley. Todo esto proviene de diferentes directivas de la Unión Europea, del año 95, y sobre todo para que veáis la importancia que tiene esta materia, se está fraguando, se está incubando un reglamento de medidas de seguridad, ¿vale? Un reglamento, perdón, a nivel comunitario para realizar una unificación, digamos, de esta legislación a nivel de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué estaría dentro del ámbito de aplicación de la ley? Es decir, bueno, ¿quién tiene que cumplir con la ley de protección de datos? Bueno, pues cualquier empresa, profesional independiente, autónomo, comunidad de propietarios, asociación sin ánimo de lucro, administración pública, es decir, cualquier entidad fiscalmente constituida que realice una recogida y un tratamiento de datos personales está obligada a cumplir con las estipulaciones establecidas en esta normativa, ¿de acuerdo? Sí, sobre todo tener en cuenta, porque muchas veces la gente cae en el error y piensa que esta legislación solo deben cumplirla las grandes empresas.
tener en cuenta que como he dicho, cualquier comunidad de propietarios que maneja datos de propietarios, por ejemplo, está manejando datos de nombre, dirección, datos sobre la finca perteneciente a este propietario, datos bancarios. De alguna forma, al recoger datos personales ya está obligada a cumplir una serie de procedimientos que eviten o que afecten a la confidencialidad de esa información, ¿de acuerdo? ¿Quién debe cumplir con la LSSI? Pues sobre todo cualquier web que realice cualquier actividad mercantil con carácter oneroso, ¿vale? Y si además existe recogida de datos, además debería cumplir con la LOPD, ¿de acuerdo? Sí tener en cuenta que el no cumplir con esta normativa obligatoria, pues tiene como consecuencia sanciones que irían desde los 900 euros hasta los 600.000, ¿de acuerdo? Como veis, vamos, no ha habido ningún baile de cero, es que las sanciones serían esas. Como veis, una sanción impuesta a una empresa por estas cantidades en muchos casos puede ocasionar el cierre del negocio, ¿vale? Bien. ¿Qué estaría fuera del alcance de la LOPD? Es decir, ¿qué no está afecto por la LOPD? Bueno, pues sobre todo la propia Ley Orgánica de Protección de Datos establece, bueno, pues tres tipos. Principalmente los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, es decir, vosotros a nivel particular que tenéis un móvil con una agenda de contactos, no estaríais dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos. Cualquier fichero sometido a la normativa sobre materias clasificadas, ¿de acuerdo? Los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. Y sobre todo también tener en cuenta que la Ley Orgánica de Protección de Datos principalmente protege los datos personales, ¿vale? No estarían dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos datos sobre personas jurídicas, aunque también habría que ver qué tipo de datos, ¿vale? Bien. ¿En qué consiste la protección de datos? Bueno, sobre todo esto viene amparado porque se le considera un derecho fundamental de las personas que consiste en un poder de disposición y control sobre nuestros datos. Es decir, nosotros somos los dueños de nuestros datos y damos nuestros datos a quien queremos y para lo que queremos, ¿vale? Y en teoría de esos fines no se podría salir. Todo esto viene establecido, de hecho, se le considera derecho fundamental porque viene establecido en la propia Constitución del año 78, en el artículo 18, en el cual, bueno, pues se establece el derecho al honor, intimidad y propia imagen, ¿vale? Bueno, sobre todo sí tener en cuenta que efectivamente cualquier ley orgánica desarrolla derechos fundamentales, sobre todo os lo digo para que tengáis conciencia de la importancia que tiene el derecho a la protección de nuestros datos. Vamos a ver ahora una serie de conceptos fundamentales relacionados con esta materia. El principal o primero es el dato de carácter personal, es decir, primero hay que saber qué se considera por dato personal. Bueno, habría que considerar cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Es decir, ¿qué puede ser un dato personal? Pues cualquier información perteneciente a una persona, como puede ser el nombre, apellido, dirección, teléfono, estado civil, profesión, ¿vale? De hecho, bueno, sí, sobre todo la imagen, por ejemplo, es un dato que en muchos casos uno no es consciente de que también se considera dato de carácter personal, y a partir de ahí, bueno, pues la lista de sobredatos va creciendo principalmente porque también podemos considerar, pues, por ejemplo, el ADN, una matrícula de un vehículo, una IP de un ordenador, nombre de usuario en la red, un registro de imágenes y voz. Todos estos datos deben estar protegidos o están protegidos por esta normativa, ¿vale? Antes de continuar, bueno, os voy a poner un vídeo en el cual vamos a entender, nos va a ayudar a entender mejor esta materia. Vamos a ver si veo dónde está internet. Sí. Es que yo soy más de... Normal. de Windows. Se te nota.
Vamos a ver si quiere... ¿Es un vídeo? Sí. Pues los audios van por aquí. Cuando quieras hacer clic, tienes que presionar aquí. Si ves que no te ¿Cuándo lo llega este? Aquí. ¿Está puesto en...? No, mira, ya lo veo. Para bajar para abajo. Dos dedos. Hola, soy tu dato y soy una parte muy importante de tu vida. Y es que ya son muchos años juntos. Desde que tus padres decidieron cómo te ibas a llamar, hemos ido creciendo juntos cada día. A diario, aunque a veces no seas consciente de ello, manejas y facilitas muchos datos personales. Cuando abres una cuenta en el banco, al realizar una reserva de hotel, cuando pagas con tarjeta de crédito, navegando por Internet. Por eso, es importante que tengas en cuenta que hay que ser responsable con la información que vayas a dar sobre ti. Bueno, sobre nosotros. Y sepas cómo protegernos. Porque puede revelar muchos aspectos sobre tu personalidad, como tus gustos, habilidades o capacidades, que pueden ser usados para identificarte. ¿Alguna vez has probado a poner tu nombre entre comillas en un buscador de Internet? Te sorprenderá la cantidad de información que hay de ti en la red. También es importante que sepas que no solo debes ser responsable con tu información. En Internet, cada día, muchos de nosotros hacemos comentarios, subimos y etiquetamos fotos sin saber si las personas a las que nos referimos están de acuerdo. En este aspecto, los menores pueden ser especialmente vulnerables. Es importante enseñarles a proteger su privacidad, a que sean precavidos y a que sepan cómo usar sus datos en el entorno de las nuevas tecnologías. Todos tenemos el derecho a disponer y decidir sobre nuestra información personal. Un derecho reconocido en la Constitución española y el derecho europeo, y protegido en España por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tu información personal te pertenece a ti. Para protegerte, la ley establece unas normas que las empresas y los organismos públicos tienen que cumplir para garantizar el correcto uso de tus datos personales. También nos reconoce a los ciudadanos unos derechos para que podamos controlarlos. Gracias a ellos, tienes derecho a saber por qué y cómo son usados tus datos y así poder decidir sobre su uso. También a través de estos derechos podemos, por ejemplo, saber qué información personal tiene o está usando una empresa o una entidad pública, modificarla o rectificar errores y decidir si queremos o no que la siga teniendo y para qué fines. Como ves, tus datos, o sea yo, son muy importantes y hoy en día necesarios para desarrollar nuestra actividad cotidiana. Inscribir a tus hijos en el cole, ir al médico, contratar una línea telefónica, ir al cine. Ahora, déjame que te presente a una amiga. Ella es la Agencia Española de Protección de Datos y se encarga de ayudarnos y velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y defender tus derechos. Además, si fuera necesario, tiene potestad para investigar, amonestar y multar a quienes realicen conductas que no respeten tus derechos y las normas. Y no solo eso, te ayuda a que conozcas tus derechos y explica las normas y sus obligaciones entre quienes deben cumplirlas. Como ves, no estamos solos. La Agencia Española de Protección de Datos es una institución pública independiente que está para ayudarnos a saber cómo controlar el uso de nuestra información personal, defiende nuestros derechos y vela para garantizar la protección de nuestros datos personales. Recuerda que tienes derecho. Conócelo. Bueno, yo creo que a través de este vídeo hemos entendido un poquito mejor todo esto, ¿verdad? Muchas gracias.
Bueno, otro término también a tener en cuenta, el término fichero. De hecho, en muchas ocasiones existe una confusión porque llegamos a algún tipo de empresa en el cual estamos realizando el asesoramiento para el cumplimiento de la normativa y en muchas ocasiones no existe ¿cómo se diría? La conciencia de que en muchos casos tienen ficheros con datos personales, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, piensa que el hecho de recoger datos de clientes en una notita, un nombre, apellido, dirección y tal, o tener facturas en papel, piensa que eso no tiene que someterse a la normativa sobre protección de datos. Fichero por fichero se considera cualquier conjunto organizado de datos, es decir, cualquier base de datos. Por lo tanto, ahí al existir datos personales estaría dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos, o sea, debería cumplir con la ley. ¿Qué se considera por tratamiento de datos? Cualquier operación y procedimiento técnico de carácter automatizado o no. También hay que tener en cuenta, hay que hacer especial hincapié en ese matiz. En muchos casos también se considera que el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos únicamente afecta a datos informatizados y no a datos en papel. Igualmente, existe la obligación de cumplir, ya se recojan los datos informatizados o en papel, ¿vale? De hecho, seguramente si hemos visto televisión, en ocasiones habremos visto noticias en las cuales se hace referencia a que ha aparecido en contenedores de basura información y de alguna forma, bueno, pues la importancia que tiene todo eso, que la Agencia Española de Protección de Datos va a entrar a investigar esas circunstancias y tal. ¿Qué se considera por afectado interesado? Pues en un principio seríamos todos nosotros, ¿vale? Cualquier persona titular de los datos que sean objeto del tratamiento, es decir, el titular de los datos que son suministrados, ¿vale? Responsable del fichero es la persona física o jurídica, ya sea de naturaleza o pública o privada, como he dicho, si es empresa o administración pública, que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, es decir, quien recoge los datos y realiza esa utilización de esos datos. Cesión de datos, pues se refiere a cualquier comunicación de datos a un tercero, a una persona distinta del interesado. Usuarios, bueno, pues por términos, aquí sí sobre todo habría que tener en cuenta, porque normalmente, bueno, los datos son recogidos por una empresa y el manejo de esa información de esa empresa, en el manejo de esa información existen dos figuras. Por una parte están los empleados, que son los que de alguna forma, bueno, pues trabajan para la empresa y manejan esa información, y por otra parte hay terceras empresas, proveedoras, que en virtud de la prestación de una serie de servicios pueden acceder a esos datos. Bueno, pues usuarios, como he dicho, sobre todo se considera cualquier persona que está contratada dentro de la empresa y que en virtud de esa contratación, de su trabajo, tiene acceso a información. Sobre todo tener en cuenta que estos empleados tienen la obligación de cumplir con las medidas de seguridad, pues no obligatorias por esta normativa, y sobre todo tienen la obligación de cumplir con el deber de secreto. Asimismo, existe la obligación de firmar un documento de confidencialidad de datos, en virtud del cual, bueno, pues sobre todo se le comprometa a estas personas a una utilización debida de esa información y sobre todo al que no pueden divulgar los datos que están conociendo en virtud de su relación laboral. Otra de las cosas también a tener en cuenta, que viene establecida en el artículo 89 del Real Decreto Ley Orgánica de Protección de Datos, es la existencia digamos, la obligación de que los empleados sean formados en materia de protección de datos, hasta el punto de que, por ejemplo, si hubiera algún tipo de problema, es decir, imaginaros que un empleado sin maldad pues comete un fallo y ese fallo implica un incumplimiento de la normativa sobre la protección de datos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si no se ha firmado ese documento de confidencialidad y no se le ha dado una formación a ese empleado, la responsabilidad sería de la empresa. Ahora, en ese caso, si efectivamente la empresa ha puesto todos los medios a su alcance para dar una formación al empleado y también efectivamente le ha trasladado sus funciones y obligaciones por escrito a través del suministro de un compromiso de confidencialidad, en este caso la responsabilidad sería del empleado, ¿vale? Bien. Hablaba antes de otra figura que se considera, bueno, pues cualquier proveedor que en virtud de la prestación de una serie de servicios accede a información y responsabilidad de la empresa. Sobre todo, bueno, en este caso habría que tener en cuenta que la ley establece el que se regule este acceso a datos a través de la firma de un documento de confidencialidad de datos, ¿vale?, en el cual se recojan las condiciones que regirán ese acceso o tratamiento de esos ficheros, y sobre todo tener en cuenta de que también a través de la firma de ese documento, bueno, pues sobre todo debemos asegurarnos de que nuestro proveedor también cumple con la ley de protección de datos.
Sobre todo, si no es así, estaríamos incumpliendo la cadena de protección de datos. Es decir, si yo cumplo con la ley de protección de datos, te lo suministro a ti y tú no estás cumpliendo, no estamos haciendo bien las cosas. Como ejemplos de empresas proveedoras de servicios que acceden a información, pues estaría, por ejemplo, una gestoría, un despacho profesional, una asesoría fiscal, contable, laboral, una empresa de mantenimiento informático. En muchos casos estas empresas de mantenimiento informático pues pueden venir a nuestra oficina, realizarnos esas labores de mantenimiento. Si tenemos un problema con el ordenador, pues bueno, vienen y nos lo reparan allí, o en muchas ocasiones, ya cada vez se está imponiendo en mayor medida, pues tenemos una aplicación y resulta que viene a través de acceso remoto se conectan a nuestro ordenador y nos reparan el daño que tenemos, ¿vale? Pues efectivamente están haciendo información, ¿no? Una empresa, por ejemplo, instaladora de cámaras de videovigilancia, que además en muchos casos ya no solamente nos instala las cámaras y ya está, y queda la relación que da ahí, sino que pues ellos tienen acceso a esas imágenes, ¿vale? Incluso si hay algún tipo de problema, algún tipo de robo, algún tipo de incidencia, normalmente quien suele visualizarla serían ellos, ¿vale? Una empresa de destrucción de documentación, el cual viene, nos retira la documentación en papel y si es cierto que nos certifica el que la está destruyendo correctamente, pero se está llevando nuestra información, tendremos que comprometerle de alguna forma. Cualquier empresa, por ejemplo, que presta servicios de limpieza y mantenimiento de instalaciones, en este caso, aunque no haya un acceso directo a nuestros datos, pero sí es cierto que si vienen a limpiar nuestro despacho cuando nosotros no estamos, tendremos documentación encima de la mesa. Pueden verla o no, pero podrían verla. Y hay documentación y sobre todo habría que comprometer también a esta empresa, ¿no? Una empresa de seguridad, en fin, son ejemplos, como digo, sobre todo proveedoras, empresas proveedoras que en virtud de la prestación de una serie de servicios pueden acceder a nuestros datos. Bueno, puedo recoger cualquier dato personal, es decir, la ley de protección de datos, por el hecho de cumplir con ella, bueno, nos permite recoger cualquier dato. Bueno, realmente no es así. Es cierto que cumplir con la normativa sobre protección de datos, la ley establece el que podemos recoger una información, que además nos la suministra el afectado, como hemos dicho, o el interesado con su consentimiento, pero sí es cierto que nos establece un cierto límite, ¿no? Y sobre todo ese límite se refiere a que esa recogida de datos, esos datos a recoger sean adecuados, pertinentes y no excesivos. Y sobre todo el que se recojan para las finalidades para las cuales, es decir, se utilicen para las finalidades para las cuales las estamos recogiendo. No la utilicemos con finalidades incompatibles. Os voy a poner un ejemplo gráfico, es decir, si por ejemplo vamos a comprar una lavadora a un establecimiento y resulta que para llevarnos la lavadora a nuestro domicilio tienen una ficha en la cual nos recogen nombre, dirección, teléfono, estado civil, profesión, no sé, ahí el estado civil y la profesión no sé si lo necesitarían para efectivamente llevarnos ese electrodoméstico, ¿no? Después, sobre todo, tener en cuenta que también hay una serie de datos que merecen una protección reforzada, que serían, la ley establece 3 tipos de niveles respecto a la recogida de datos, básico, medio o alto. Básicos serían datos relativos a nombre, apellido, dirección, teléfono. Datos relativos a nivel medio se refiere a datos relativos a la hacienda pública, servicios financieros, datos bancarios. Y datos de nivel alto se refieren a datos de salud, ideología, religión, creencia, es decir, están en el escalón superior de confidencialidad, ¿vale? Me imagino, bueno, vosotros el tratamiento de datos que vais a realizar principalmente será datos de nivel básico medio, pero bueno, os lo comento para que lo sepáis. Para la recogida de esos datos, sobre todo, tener en cuenta que se establece se requiere un consentimiento expreso. Bueno, un poco como decía antes, solo la persona tiene derecho a decidir a quién, cómo, cuándo y para qué pues, se proporcionan esos datos y a decidir acerca de su uso, no estando obligados a facilitarlos si no se desea. Las herramientas para ejercer el control sobre nuestros datos se conocen como derecho ARCO. Ya se ha hablado en el vídeo que he puesto antes, se habla un poco a grandes rasgos. Voy a verlo un poco por encima porque creo que nos estamos ya... Esta, como he dicho, es una materia larga y quiero ver unas cosas sin falta. Sobre todo tener en cuenta que cualquier persona a la cual se le están recogiendo datos tiene el derecho de acceder, rectificar o cancelar. Efectivamente, que están apuntando por ahí.
rectificar, cancelar o oponerse a ese tratamiento de datos personales. Sobre todo, el derecho a acceder se refiere al derecho de saber qué datos se están recogiendo sobre una persona, el derecho a rectificar, el derecho a modificarlos, derecho a cancelar el que no quiere que se utilicen esos datos y derecho de oposición a oponerse a unos datos que ya están suministrados, principalmente respecto a datos, digamos, recogidos por entidades públicas. Esto me lo voy a pasar un poco por encima. Saber que hay unos plazos, que los derechos son personalísimos. Os voy a hablar un poco de la Agencia Española de Protección de Datos. Es un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Y sobre todo, bueno, como hemos visto anteriormente, digamos, es el organismo que se encarga de controlar el cumplimiento de esta normativa. Tiene presupuesto estatal, pero también se autofinancia con las sanciones que impone, ¿vale? Actúa a través de inspecciones, de oficio, a través de denuncias, ¿de acuerdo? Principalmente se está moviendo a través de denuncias, aunque de oficio también opera. Y como vemos, bueno, la cuantía de las sanciones, como he dicho anteriormente, es bastante importante. Aquí, sobre todo, tener en cuenta una cosa. En muchas ocasiones, como he dicho, la gente erróneamente piensa que el cumplimiento de esta normativa únicamente opera en empresas grandes, ¿no? En grandes empresas, Vodafone, bueno, empresas de telecomunicaciones, empresas de seguros, bancos. Sobre todo tener en cuenta que, como he dicho, cualquier empresa que realice una recogida y un tratamiento de datos personales está obligada a cumplir con esta normativa. Igualmente, cualquier empresa, pues que incumple esta normativa, pues el régimen sancionador es este. Es decir, la misma sanción pueden imponerle a Telefónica que a una farmacia que hay ahí en la esquina. ¿Por qué? Bueno, si os pongo un ejemplo gráfico, lo vais a entender perfectamente, ¿no? Si, por ejemplo, pues vamos dirección Motril y va un Mercedes que vale 50 millones de pesetas y lo para la Guardia Civil, probablemente le va a imponer una sanción que será de retirada de puntos, sanción económica, retirada de carné y tal. Si vamos nosotros en otro coche, en un Seat Ibiza, por la misma carretera, a la misma velocidad, probablemente la sanción a imponer va a ser exactamente la misma, ¿vale? O sea que, sobre todo, para que veáis que las sanciones son importantes, pero que también deben cumplirlas las empresas pequeñas. Comentaros que, según la memoria de 2012 elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos, el número de denuncias ha aumentado en un 12% en ese año. Es decir, que sobre todo hay que tener en cuenta que la gente cada vez conoce más cuáles son sus derechos y, sobre todo, cada vez hay más denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos, lo que implica que cada vez quizá somos más susceptibles de tener algún tipo de problema en nuestras empresas. ¿Por qué adaptar la web a la LOPD? Bueno, pues principalmente por respeto a la legalidad vigente. Más que esto, yo creo que en muchos casos es porque no haya una sanción económica, ¿no? Principalmente por mejorar la imagen de cara a potenciales clientes. Si es cierto que la confianza sobre cuando vamos a recoger datos, si nosotros por delante estamos recogiendo una serie de datos que pueden ser delicados y ya de entrada le estamos trasladando que vamos a cumplir, que nuestra empresa cumple con las normativas sobre protección de datos de una forma estricta, que efectivamente vamos a tratar sus datos de una forma totalmente confidencial. Yo creo que al fin y al cabo hay que utilizar esto como una especie de certificación de calidad respecto a los datos que estamos recogiendo de nuestros clientes, ¿no? Bien. La web debe tener un aviso legal en el cual se recojan las obligaciones básicas dispuestas por la LSSI. Ahora vamos a ver que, si además hay recogida de datos, también debe cumplir otra serie de supuestos. Se debe informar sobre quién es el propietario de la web, el objeto del servicio proporcionado, responsabilidad del prestador del servicio, derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la página, datos sobre el registro mercantil, fines de la página web. También debe existir una política de privacidad, como he dicho, respecto a la recogida de datos. Pues sobre todo, se debe indicar el consentimiento por parte del usuario para el tratamiento de sus datos. Donde no autorizan o no a la comunicación de datos a terceros. Se informa sobre la existencia de derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición, y también se nos informa sobre la utilización de cookies, que ya, como vemos, que está ahora tan de actualidad, ¿no? Sí es cierto que por una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, de hecho, aunque se refiere a la ley LSSI, sobre todo quien sanciona es la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero habéis visto que lo que se ha hecho toda la vida, o lo que llevan haciendo muchos, sobre almacenar, sobre todo preferencias de navegación, ¿vale? Pues ahora, sobre todo por el tema del aviso de cookies, se debe informar
precisamente de las cookies que podemos recoger, sobre todo de que se van a recoger esas preferencias de navegación. De hecho, bueno, pues da la opción de aceptar o no estas cookies, ¿vale? Incluso, bueno, pues sobre todo debemos informar de los tipos de cookies, con qué finalidad se utilizan y sobre todo, bueno, pues sobre si queremos o cómo configurar nuestros navegadores para aceptarlas o no. De hecho, hay muchas páginas web que no están cumpliendo a día de hoy con esa política de cookies. Me imagino que poco a poco se irán adaptando. Otra recogida de datos que suelen tener las páginas web es el apartado de quiénes somos, en la cual, bueno, pues sobre todo en muchos casos se recoge una descripción genérica de la empresa. Y bueno, y en un principio, pero sin entrar en muchos datos más, ahí se debería añadir una política general de privacidad. En otras ocasiones pues se están recogiendo nombres de miembros de la empresa, incluso fotografías, currículum de estas personas, ¿vale? Sobre todo si tienen en cuenta que obligatoriamente debemos haber solicitado el consentimiento expreso para poder divulgar esos datos sobre estos empleados, ¿vale? Y sobre todo pues también informar de la posibilidad de revocar en cualquier momento ese consentimiento y ante quién pueden hacerlo. Otro apartado que suele aparecer en las páginas web, el apartado de nuestra empresa, en el cual, bueno, pues en algunas ocasiones hay difusión de imágenes de las instalaciones o centros de trabajo. Sobre todo aquí tener en cuenta que si hay datos de trabajadores, pues igualmente debemos informarles de los aspectos que he comentado antes, ¿vale? Para recoger el consentimiento e información de estas personas. En algunos casos, bueno, pues sobre todo tener en cuenta que si las imágenes van a ser libremente accesibles en Internet, habría que establecer además una política de privacidad. Y si las imágenes aparecen trabajadores, bueno, si no son identificables, en un principio no habría obligación de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. En muchos casos, como hemos visto, pues cuando hay una divulgación de un vídeo y tal, pues lo que suelen hacer es difuminar las caras, ¿vale? Para intentar que no, por lo menos estas personas no sean identificadas o identificables. Otro apartado, pues es el hecho de enviarnos su currículum. A través de ahí recogemos currículum, bueno, pues para futuros procesos de selección a llevar a cabo la empresa. Pues bueno, pues sobre todo si tener en cuenta que en esos currículums, bueno, pues realizamos una recogida de datos bastante extensa en muchas ocasiones y sobre todo pues también, como he dicho anteriormente, informar perfectamente de las cláusulas de información, consentimiento, de que vamos a recoger esos datos, utilización, fines, cesiones, etcétera. Otro apartado es el de boletín de noticias o newsletter. En este apartado, sobre todo, bueno, pues ofrece al visitante que sus datos personales sean agregados a una lista de distribución, ¿vale? Y sí tener en cuenta que aunque los datos a recoger sean mínimos, se debe incluir una cláusula de información y consentimiento, igualmente, ¿vale? Si quienes se van a suscribir al boletín son empresas, en este caso, bueno, la LOPD se aplicará o no en función de los datos a recoger. Otro apartado es el de contacte con nosotros, sobre todo aquí tener en cuenta efectivamente que si hay una recogida de datos, pues igualmente informar debidamente de todos los supuestos que también hemos visto antes, ¿no? De utilización de datos, de recogida y tal. Si hay un apartado de enviar a un amigo, pues bueno, sí, aquí pueden darse dos circunstancias, que esos datos se guarden, ¿vale? Que la empresa guarde esos datos, o que no los guarde. Si no los guarda en un principio no hay que tener ninguna precaución, no hay que cumplir con la normativa sobre protección de datos y si se guardan estos datos, pues sobre todo pues cumplir con el deber de información en esa recogida. En ocasiones recogemos datos a través de una encuesta, pues bueno, pues principalmente pues para realizar después, bueno, pues obtener una base de datos de clientes. Sobre todo, bueno, tener en cuenta que siempre hay que añadir una cláusula de información y consentimiento. Se debe cumplir con el principio de calidad de los datos, establecido en el artículo 4, como he dicho, que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos. Y después, sobre todo, si esos datos son recogidos a través de un formulario, informar de si la respuesta, o sea, si los campos a recoger son obligatorios o no son obligatorios. En muchos casos, pues existe una tienda online, ¿vale? Sobre todo en esa tienda online o en esa página web con tienda online, pues bueno, en muchas ocasiones únicamente se pueden hacer pedidos sin entrar en pasarela de pago. En ese caso, pues bueno, pues simplemente si no hay pago, pues no hay que entrar en condiciones generales de contratación y tal, sino simplemente con una información y consentimiento, con eso sería suficiente. Si realmente ya hay un pago online, ahí ya sí habría que establecer una pasarela de pago segura, de acorde con la LOPD y el SSI, unas condiciones generales de contratación, un aviso legal, etcétera. Suele haber otro apartado de descarga gratis, sobre todo, bueno, pues en este caso, sí es cierto, bueno, pues que habría que tener en cuenta que depende de lo que la empresa quiera solicitar a cambio de descargarse algo. Sobre todo, bueno, pues principalmente informar también, si hay recogida de datos, informar.
participar en un concurso, también os lo he dicho, lo he comentado anteriormente, e incluso ahora se está poniendo de moda que en Facebook, pues bueno, se están organizando, hay empresas que organizan pues concursos, eventos y tal. Sobre todo, bueno, pues ahí también habría que establecer una política de términos y condiciones de participación en el concurso, ¿vale? En muchos casos es cierto que ese concurso es el anzuelo para recoger una base de datos que después es utilizada con otros fines. Sobre todo, como he dicho, leer la letra pequeña para saber efectivamente qué uso se le va a dar a vuestra información, a vuestros datos, y sobre todo si esos datos van a ser cedidos a terceros o no. Sobre recogida de imágenes en la web, obligación de cumplir con lo dispuesto por la LOPD cuando se trata de personas identificadas o identificables, consentimiento expreso, si hay un aviso en las cámaras y sobre todo si se trata de cámaras a las cuales se puede acceder online, principalmente de ese acceso debe estar protegido con usuario y contraseña. Para, digamos, cumplimiento de normativas sobre protección de datos del SSI respecto a datos de menores y uso de la web, pues bueno, pues principalmente la Ley de Protección de Datos establece esa mayoría de edad en 14 años, ¿vale? Menores de 14 años necesitamos consentimiento de padres o tutores, o sea, menores de 14 años consentimiento, mayores de 14 años ese consentimiento pueden otorgarlo directamente. De todas formas, bueno, sí sería recomendable pues, establecer un filtro de entrada, la no petición de datos relativos al entorno del menor, una política de privacidad y uso de datos más clara y sencilla, en fin. Respecto a blogs, por ejemplo, información que pueda haber en los blogs, bueno, pues principalmente comentaros que como usuarios de un blog, pues intentar no realizar comentarios en los cuales se puedan recoger datos personales. Y sobre todo, bueno, pues serían los administradores de los blogs los que deberían de alguna forma moderar esos comentarios que se exponen en el mismo, ¿no? Respecto a temas redes sociales, pues bueno, también vamos a verlo un poco por encima, porque creo que me van a pegar o algo. Bien, los usuarios, bueno, pues es cierto que las redes sociales, y comentaros que la gran mayoría de las redes sociales cumple de una forma dudosa con la normativa sobre protección de datos, ¿vale? Que a través de ellas pues se recogen muchos datos. Es cierto que nosotros de una forma consciente los estamos insertando, que muchos de esos datos son sensibles, ¿vale? Que además en muchos casos también son menores los que están. Sobre todo, bueno, pues un poco como hemos dicho anteriormente, es cierto que se debe ajustar también a la existencia de un fichero, finalidad, destinatario de la información, posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, identidad y dirección del responsable del tratamiento de sus datos y sobre todo, como he dicho, ser conscientes del valor que tienen nuestros datos, ¿no? Respecto al tema de envío de correos masivos, es cierto que muchas veces pues no enviamos un correo electrónico y no caemos en que resulta que se lo hemos enviado a nuestros clientes y no hemos caído en la opción de la CCC, la copia oculta, y resulta que nos llaman nuestros clientes, ¿qué pasa? Que como que vosotros también le vendéis a no sé quién y tal, y nos crea en muchas ocasiones un conflicto, ¿no? Sobre todo, bueno, es tan sencillo como prestar bastante atención al tema de que ese envío se realice con copia oculta, para de esa forma pues, mantener la confidencialidad, porque de hecho ahí en ese caso también si no lo hacemos así también estaríamos realizando una divulgación de datos, ¿vale? Pues estaríamos vulnerando la propia normativa sobre protección de datos. Bueno, con esto termino con la exposición. Espero que os haya resuelto muchas dudas en este sentido. Como he dicho, he intentado ir lo más rápido posible. Cualquier duda que tengáis, de todas formas, aparecen nuestros datos de contacto. Estaremos gustosos de atenderos para, como he dicho, cualquier duda que surja en el desarrollo de esta materia. Muchas gracias.